Aló, gloria al Señor. Muy buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por esta mañana que el Señor nos sigue brindando, ¿verdad? Amén. Damos gracias a Dios porque es el Señor que nos permite que podamos reunirnos, congregarnos, alabarle, adorarle y también escuchar su palabra. ¿Cuántos en esta mañana han venido a escuchar su palabra? La palabra del Señor. No la palabra del pastor Ismael, es la palabra del Señor. Lo que cambia nuestra vida, lo que cambia nuestros corazones es la palabra del Señor. Así que damos gracias a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 11, verso 1. Proverbios, capítulo 11, verso 1. ¿Qué dice en el libro de Proverbios, capítulo 11, verso 1? Amén. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. En la traducción viviente, en la nueva traducción viviente, mire lo que dice. Presta atención. Es lo mismo, pero usa otros términos que nos van a permitir a nosotros a aclarar un poquito eso. En la traducción viviente, que es una versión, dice en Proverbios 11:1, el Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas. Amén. Ahí está, ¿verdad? El Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas. Vamos a meditar un ratito en esto. ¿Cuántos conocen lo que es una balanza? ¿Cuántos saben la importancia de la balanza? Amén. La balanza ha sufrido cambios, se han modernizado, ahora son unas balanzas electrónicas, ¿verdad? Pero ¿se acuerda de las balanzas antiguas? ¿Se acuerda de una? Yo me acuerdo de esa porque le tengo mucho cariño. ¿Se acuerdan de esa balanza pata de gallo? ¿Se acuerdan que viene con un plato, verdad? Y viene con una pesa al costado y ahí se le agrega otra pesa y se va pesando según... El peso exacto es cuando la balanza está en un equilibrio, ¿verdad? ¿Amén? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de eso? Se acuerdan. Yo me acuerdo de esa balanza porque siempre las veía en todos los mercados. Y me acuerdo porque había personas que habían tenido la mala costumbre de adulterarlas. Era fácil de adulterar esas balanzas. Habían unas bolitas de plomo que se metían en esa partecita que colgaba, no sé cómo se llama eso, pero ¿cómo? Un émbolo, ¿no? Ya, ahí le metían unas pesitas de plomo y que adulteraba el peso. Amén. Y el que menos hacía esa travesura, yo le llamo travesura, pero el asunto es que esta balanza por mucho tiempo, no sé si seguirá todavía en los mercados, pero por mucho tiempo es la que comúnmente se tenía en todos lados, en todos los mercados, en todas las tiendas. Uno iba a comprar arroz, ahí le pesaban. Iba a comprar al mercado 1 kilo de papa y ahí le pesaba, ¿verdad? Y de pronto, cuando tú llevabas ese producto a tu balanza personal, resulta que no tenía el peso exacto que te despacharon. Ahí le faltaba un poco. Y así era el negocio, ¿verdad? Amén. Cuando el Señor dice en su palabra que el Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas, está hablando del sentido de justicia. Amén. De sentido de justicia. ¿Cuántos saben que Dios es
un Dios justo? ¿Cuántos conocen a que Dios se indigna de la injusticia? Por más mínima que sea, es injusticia. Dios no se agrada de eso. Amén. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado al hacer las cosas, porque Dios es un Dios justo. Amén. ¿Sabían ustedes que Dios ha puesto en nosotros una balanza? Hay una balanza dentro tuyo, ¿sabían eso? ¿Saben cómo se llama esa balanza que está dentro de ti? Que Dios ha programado para que tú sepas elegir entre lo bueno y lo malo. ¿Saben cómo se llama esa balanza? Se llama la conciencia. Digan conmigo, la conciencia. La conciencia es aquella que nos permite darle el peso exacto a las cosas. La conciencia nos habla cuando nosotros estamos haciendo cosas malas. Amén. La conciencia es aquello que por allí nos habla y nos dice que estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios. Amén. A través de la conciencia juzgo entre lo bueno y lo que es malo, lo que me conviene y lo que no me conviene, entre lo que me edifica y no me edifica, entre lo que es verdadero y lo que es falso, entre lo que es justo y lo que es injusto. Amén. Amén, hermanos. Si mi conciencia está alineada con la palabra de Dios, entonces voy a mantener un equilibrio perfecto. Si mi conciencia, si yo conozco la voluntad de Dios, si yo leo la palabra e indago en la palabra del Señor, entonces a través de la palabra de Dios mi conciencia está alineada. Es como cuando tú le pones el peso exacto y la balanza empieza a tener ese equilibrio perfecto en este caso en tu vida, que es tu conciencia. Amén. Amén o no. ¿Por qué Dios ha puesto esto en nosotros? ¿Por qué Dios ha puesto la conciencia, la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo? ¿Se acuerdan cuando Dios creó a Adán y a Eva? ¿Verdad? Le dijo a Adán, de este fruto no vas a comer, pero de este fruto sí vas a comer. Y entonces le mostró entre lo malo y lo bueno. Es Adán el que determina su elección. Y eso pasa en todos nosotros. Tú determinas entre lo que es malo y lo que es bueno. Tú determinas qué elegir, qué hacer, como el hombre que está ante su balanza y sabe que el peso exacto es de esta manera, pero él astutamente, pensando solamente en su beneficio, altera el peso exacto para su propio beneficio. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Simplemente él está eligiendo hacer lo incorrecto. Él está eligiendo en su propia voluntad lo que es malo. ¿Me dejo entender? Amén. Todos los días de nuestra vida, queridos hermanos, todos los días de nuestra vida nosotros elegimos entre lo bueno y lo malo. Cuando tú te levantas, siempre estás en esa elección entre lo bueno y lo malo. Tú eliges. Pero como tú conoces la voluntad de Dios y te inclinas a esa voluntad de Dios, siempre vas a estar a espaldas a lo malo y vas a vivir una vida correcta. Esa vida correcta se llama una vida justa. Lo que es justo. ¿Cuánto dicen amén? Dios quiere que usted y yo vivamos justamente.
que seamos hombres y personas justas, que estemos en ese equilibrio, dando, pesando exactamente todo. ¿Aló? Amén. Somos nosotros un poco extraños en cuanto a eso. A veces cuando se trata de otros, alteramos eso, ese peso, esa conciencia la adulteramos para nuestro beneficio. Queremos siempre ganar nosotros cuando se trata de otros. Y cuando se trata de nosotros mismos, ahí sí somos justos. ¿Amén o no? Es como cuando tú estás en una tienda y viene tu vecino, deme 1 kilo de azúcar. Y tú le metes el asunto ahí en esto y le vas quitando unos gramos al vecino de su azúcar que te está comprando. Pero cuando, y tú dices, voy a atenderme yo y voy a servirme 1 kilo de azúcar. Sacas el peso, ¿verdad? Y pesas exactamente. Para ti lo pesas 1 kilo, pero al vecino le das 800 gramos. Le quitaste 200. Nosotros somos justos a nosotros mismos, pero injustos con otras personas. ¿Qué significa eso? Hay un desbalance. Tu balanza está mal. Así que la lección en esta mañana, queridos hermanos, se llama equilibra tu balanza. Amén. Equilibra correctamente tu balanza. De repente está mal tu balanza. Claro, estoy hablando de la conciencia. De repente por ahí hay cosas adulteradas. Las cosas puras siempre tienen que mantenerse puras. El peso exacto es puro, pero cuando tú le metes cosas allí, ya estás adulterando. Y la palabra de Dios es bien clara cuando dice, el Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas. ¿Cuándo dicen amén? ¿Cuándo dicen amén? Las relaciones, esto también va con las relaciones. Cuando las relaciones entre esposo y esposa se mantienen en ese equilibrio de lo que es bueno, de lo que es perfecto, entonces ahí está el equilibrio, está bien. Pero cuando tú metes en esa relación a alguien que no está allí, que no debe estar, entonces estás adulterando esa pureza, esa santidad de tu relación. ¿Aló? Amén. Por eso Dios ha puesto conciencia en nosotros, conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto e incorrecto, lo que es ético y no ético. Amén. Nuestra conciencia, cuando está alineada con la palabra, es nuestra conciencia pura, limpia, de tal manera que nos ayuda a analizar las cosas de la manera correcta, sin beneficiarme a mí mismo, no, sino estoy a la luz de la palabra. Si la palabra me dice que estoy mal, entonces me corrijo. Si la palabra me dice que estoy caminando chueco, entonces me enderezo. Si mi conciencia está alineada a la palabra, Dios se va a agradar de mí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que nosotros seamos hombres justos. Pero para ser hombres justos necesitamos equilibrar nuestra balanza. Necesitamos equilibrar nuestra conciencia. Sacar todo aquello que esté adulterado. Amén. Oh, ¿me está escuchando, verdad? Miren lo que vamos a leer en Habacuc capítulo 2, verso 9. ¿Qué dice la palabra en Habacuc capítulo 2, verso 9? Equilibremos nuestra balanza. ¿Cómo la vamos a equilibrar? Con la palabra misma. Dice,
Hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal, dice. Hay de aquel que codicia injusta ganancia. La codicia es ese plomito que metemos en la balanza. ¿Aló? La codicia es ese plomito que altera el peso correcto. Estamos adulterando el peso correcto de nuestra conciencia por la codicia. Cuando hay hombres que codician, no le importa los demás, no le importa la forma, no le importa si hieren o no hieren, si maltratan o no maltratan, no les interesa. El asunto es ganancias deshonestas. Dios quiere que nosotros ganemos lo que es justo. Si tú trabajas, lo justo es que te paguen. Y te paguen lo que has acordado con ellos. Amén. Y si alguien trabaja para ti, lo justo es que le pagues. Y le pagues lo que has acordado con ellos. Eso es lo justo. Lo injusto es que le hagas trampa. Y haces trampa porque codicias tener más. ¿Aló? La codicia es aquella que altera el balance perfecto de nuestra conciencia. ¿Aló? Amén. Por eso Dios detesta esa alteración del peso exacto. Por eso dice, ay del que codicia injusta ganancia. Ay, ¿qué significa el ay? Ay, pobre de él, dice. La palabra ay significa pobre de él que hace esto. ¿Cuándo dicen amén? Dile al hermanito que tienes al lado, me parece que te están hablando. Me parece que te están hablando. ¿Alguien se ha enterado de lo que haces? Dios nos calibra. Amén. Dios calibra nuestro balance. Dios quiere perfección. Y para que haya perfección tiene que haber equilibrio. El balance correcto da el peso correcto, el peso exacto. Tu conciencia bien equilibrada te va a ayudar a ti a elegir bien, a elegir lo que es bueno, lo que te edifica, lo que te ayuda, lo que te va a fortalecer, lo que te va a encaminar en la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Amén. En otra versión, en la versión Palabra de Dios para Todos, en Habacuc capítulo 2, verso 9, dice así: oye tú, que te enriqueces aprovechándote de los demás. Con eso solo consigues arruinar tu casa. ¿Pensaste que colocando tu nido así de alto quedarías a salvo del peligro? Dice, oye tú que te enriqueces y te aprovechas de los demás. Mucha gente se enriquece justamente adulterando lo que es lo correcto. Tienen la conciencia corrompida. Tienen la conciencia solamente llena de egoísmo, de codicia. Quieren llegar a tener más, pero a costa de lo que es injusto. Cuidado. Amén. Tenemos que tener ¿qué cosa? Cuidado. Trata a los demás sin buscar lo tuyo, sin trampas. No contamines tu trato hacia las personas con discriminación, color de piel, posición social, diferencia de fe o dependiendo de poder o de influencia. Esta es otra forma de adulterar el peso correcto. A veces nosotros hacemos diferencia entre uno y el otro. ¿Saben? Solamente porque el uno tiene más que el otro.
o porque el uno está mejor preparado que el otro. Hacemos diferencias entre el rico y el pobre, entre el blanco y el moreno. A veces uno es racista, a veces tenemos esa cosa dentro escondido y reluce, sale a flote cuando nos topamos con alguien diferente o de otro color o de otra raza. Entonces hacemos marginaciones, entonces hacemos excepciones. Cuidado, a Dios no le agrada eso. Recuerda que el hombre oscuro o el hombre blanco, el chino, el alto, el gordo, todos se acercan ante Dios y Dios los oye. ¿Aló? El cristiano africano se acerca ante el Señor y el Señor no hace excepción. El Señor lo atiende y lo escucha. El chinito se acerca ante el Señor y el Señor igual lo atiende. Para Dios, ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Entonces, si ante Dios todos somos iguales, entonces en nuestro trato también nosotros debemos ser iguales a todos, sin excepción. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que tener mucho cuidado. Amén. En nuestro trato siempre tenemos que tener mucho equilibrio, mucha conciencia, analizar las cosas con mucha claridad. Y es por eso que el cristiano tiene que estar empapado de la palabra de Dios. El creyente tiene que saber cuál es la voluntad de Dios en todos estos asuntos. ¿Para qué? Para que yo no tropiece, para que yo no resbale y no me encuentre en una situación delante de Dios, no me encuentre en una situación mal. Amén. Miren lo que dice en Proverbios capítulo 16, verso 8. Capítulo 16 de Proverbios, verso 8. Amén. ¿Lo encontraron? Proverbios capítulo 16, verso 8. ¿Qué dice? Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Amén. En la versión Dios para Todos dice: es mejor ganar poco pero honestamente que ganar mucho pero estafando. ¿Aló? Es mejor ganar poco pero honestamente. Gano poco pero lo que hice es justo. Tengo lo que merezco por mi trabajo, por lo que hice, por lo que vendí. No he defraudado a nadie. Soy honesto. Dios quiere eso. No podemos llegar a ser honestos cuando nuestra conciencia está en un desequilibrio. Cuando mi conciencia está a espaldas de Dios, cuando mi conciencia está lejos de la palabra de Dios, es una conciencia, como dije hace momentos, una conciencia adulterada, una conciencia egoísta, una conciencia que solo busca lo suyo, que no le importa a los demás, menos la voluntad o hacer la voluntad de Dios. Tengo un mal juicio. Amén. Es mejor ganar poco, pero honestamente, que ganar mucho haciendo estafas. ¿Aló? ¿Cuántos han sido estafados? Levanten la mano. Todos en algún momento hemos sido estafados por alguien, ¿verdad? Todos hemos sido estafados. El pastor ha sido estafado muchas veces. Yo me acuerdo que estaba en la pista esperando mi carro, hace mucho tiempo obviamente, y vino un tipo con una bolsa negra y me dice: te vendo este Walkman. ¿Se acuerdan de los Walkman? ¿Ah? Con su casetera, todo bonito. Y yo cuando lo vi, wow, qué bonito. Y me dijo: te lo vendo, mira que ahorita estoy apurado. ¿A cuánto lo quieres? Me dijo una cantidad y digo: no tengo. Pero
ya dime cuánto tienes. Y le di todo lo que tenía. Y yo dije, y me lo dio de pronto en la mano, no vi nada extraño. Y yo agarré la bolsa y sentí que dentro de la bolsa negra sentí algo y dije, y el tamaño y todo, dije, el goma, y por si acaso se vaya a arrepentir este tipo, vino un carro y me subí al carro, y yo dentro de mí decía, qué ganador soy, Y cuando me siento en el carro y quiero disfrutar de ese aparato, era un jabón Bolívar, talladito. ¡Qué frustración! Bajé para buscar al tipo, ya no había nada. No, ¿qué tipo? No había nadie. No estaba. Eso es estafa. ¿Amén o no? ¿Cuántos han caído alguna vez en este jueguito? Nos han vendido, como dice el dicho, gato por liebre. Amén. ¿Verdad? Ahora, esa actitud, esa mentalidad, escucha, esa mentalidad de ese hombre, ponte a pensar, esa mentalidad de un hombre estafador, ¿no tiene juicio? Sí, él sabe lo que hace, pero está envenenado, ¿de qué? Del mal, de codicia. Amén. Y todos los pecados que puedas enumerar. Entonces, esa persona que tiene eso, cargando todo eso, obviamente que no le importa el dolor que va a causar. No le importa eso. Por eso nosotros, el Señor aborrece eso. Amén. El Señor aborrece eso. Dios no le agrada ese tipo de actitud de vida. Imagínate un cristiano. Amén. Cuando era más muchacho, fui a buscar un trabajo y la señora me dice, y conseguí un trabajo vendiendo zapatillas aquí en la ciudad de Dios, donde estaban los ambulantes ahí en el, no, antes que sucede ese cambio que hay. Y la señora me decía, tú vas a vender y vas a decir a la gente que la zapatilla es buena, que es la mejor, que es esto y lo otro. Eran unas zapatillas así, veas, que se malograban a los 15 días. Pero yo tenía que hacerle creer a la gente que venía a comprar que eran zapatillas buenísimas. Y yo convenciendo a la gente, no, sí, y la persona me dice que es buena. Es buenísima, señor. Adidas, pero en otra versión. Pero el asunto es que tú sabes lo que vendes. Y tienes que vender algo que es justo, que sabes que si es bueno, es bueno. Pero si tú sabes que es malo, no lo hagas pasar por bueno. Eso también, ¿qué cosa es? Estafa. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque Dios nos pide a nosotros ser justos, ser honestos, pero si nuestra balanza está en desequilibrio, vamos a tener problemas. Amén. ¿Cuáles son las características de un hombre que tiene la balanza en perfecto equilibrio? Habacuc capítulo 2, verso 4. Mire lo que dice en Habacuc capítulo 2, verso 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dice. He aquí aquel cuya alma no es recta. ¿Qué es una persona que no es recta? Es una persona que tiene su balanza en desequilibrio, que hace cosas indebidas, que hace trampa, que hace cosas que no le agradan a Dios. Tiene un mal juicio, hay egoísmo en su corazón, hay orgullo y vanidad en su vida. Por lo tanto, su juicio está alterado. Solo busca lo suyo. No busca el bien común, el bien de su familia, el bien de todos. Que todos sean
felices, que todos sientan lo que yo siento, que todos sean así. Si no, busca solamente su propia conveniencia. Amén. Pero dice la palabra, mas el justo por su fe vivirá. La diferencia entre el injusto y el justo es que Dios siempre está mirando al justo. Siempre Dios ha de bendecir al justo. ¿Por qué? Porque el justo cae bien a su corazón de Dios. Miren lo que vamos a leer en Proverbios capítulo 10, versos 27 y 32. Miren lo que dice la Biblia del hombre justo y del hombre injusto, de aquel que hace trampa y de aquel que es justo. Capítulo 10, verso 27 del libro de Proverbios. Yo tengo la versión Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy. Proverbios capítulo 10, verso 27. Me gusta esta versión porque habla un poquito más claro. Mire lo que dice: el honrar al Señor alarga la vida, pero a los malvados se les acorta. Wow. ¿Cuántos quieren vivir muchos años? ¿Cuántos quieren vivir muchos años? Amén. Yo quiero vivir muchos años. ¿Quién quiere morirse? Nadie. Nadie planifica morirse. Todos planificamos las cosas del futuro, pero las planificamos en positivo y no en negativo. ¿Aló? Entonces yo quiero, pero la palabra de Dios dice, el honrar al Señor alarga la vida, pero los malvados se les acorta. Miren lo que dice en el verso 28. Para los justos el porvenir es alegre, para los malvados es ruinoso. Oh. ¿Aló? Para los justos el porvenir es alegre. ¿Qué es el porvenir? El futuro, lo que se viene. Yo sé que mi futuro va a ser alegre, sé que mi futuro va a ser de bendición, sé que mi futuro me voy a alegrar en el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi balanza está en perfecto equilibrio. No, yo aborrezco la injusticia, aborreces hacer trampa, aborreces tomar algo que no es tuyo. Amén. Dios ama a ese tipo de gente. Dios ama a los que son justos en su trato, justos en su forma de vida, justos en medio de su círculo de vida, de gente. ¿Cuántos dicen amén? Miren el verso 29. En el verso 29 dice, el Señor protege a los que hacen bien, pero destruye a los que hacen mal. Dios protege a los que hacen bien, a los que no hacen trampa, a los que actúan correctamente, con justicia. Dios los protege. Dios nos protege. Amén. Levanten su mano, digan conmigo, Señor, gracias, porque tú me has protegido y me sigues protegiendo en este tiempo. Estamos en un tiempo de pandemia, estamos mejor que antes, pero en el antes, qué terrible fue, cómo la gente moría, cómo la gente se enfermaba, toda una familia, morían una y otra, pero Dios te ha protegido. ¿No se alegran por eso? Nos alegramos por eso, porque Dios nos ha guardado, Dios ha cuidado nuestras vidas. Y la Biblia dice, el Señor protege a los que hacen bien, pero destruye a los que hacen mal. Mejor es caminar en camino perfecto. Es un camino que de repente no será cómodo,
pero es el camino que da vida. Que caminar por el camino chueco, donde hay muchas cosas, hay muchos placeres, pero su final es camino de muerte. No, yo no quiero estar en ese camino. Verso 30. Jamás el justo fracasará, pero el malvado no permanecerá en la tierra. Mire lo que dice. Jamás el justo fracasará. Dios siempre está ocupado y preocupado por los justos. No, ellos no van a fracasar. Jamás fracasarán. ¿Saben por qué? Porque Dios siempre será su protector. Dios siempre será tu garante. Pagará tus deudas. Te sacará a flote. Te bendecirá. ¿Por qué? Porque tú te agradas de hacer lo recto, lo justo, lo bueno. Verso 31. De los labios del justo brota sabiduría, pero al perverso, ¿qué dice? ¿Qué será cortada? Sí. De los labios del justo brotará sabiduría, pero al perverso le cortarán la lengua. Ten cuidado. De los labios el justo brotará sabiduría. ¿Sabe una cosa? Qué lindo es el hombre y la mujer sabia. Pero esos hombres que mienten, esas personas que engañan, esas personas que hacen cosas que parece que les va bien, que parece que les está saliendo bien el negocio, que les está yendo bien en sus trampas y todas esas cosas, les parece. Pero ¿sabes una cosa? Va a llegar un momento, va a llegar el día en que Dios actuará. Y qué triste será para ellos, porque la Biblia dice, y lo leo otra vez, de los labios del justo brotará sabiduría, pero al perverso le cortarán la lengua. Y el verso 32 dice, al justo, dice el verso 32, el justo dice cosas agradables, el malvado solo cosas perversas. Son características del hombre que tiene esa balanza bien equilibrada. Amén. Hasta sus palabras son palabras agradables. No son esos hombres que atropellan con sus palabras. No son personas que violan con sus palabras. Hieren, azotan con sus palabras. La Biblia dice que el justo dice cosas agradables. El hombre justo siempre se cuida de hablar bien. La mujer justa siempre está pensando en lo que va a decir. Tiene temor de herir el corazón de las personas, el corazón de sus hijos, el corazón del esposo. Siempre tiene cuidado al decir y usar sus palabras. ¿Aló? No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Yo no escribí la Biblia. Así que no me miren mal. El justo dice cosas agradables, el malvado solo cosas perversas. El malvado solo hiere, solo disminuye a la gente, ofende, avergüenza en público. No. Dios no es así. Dios nunca nos avergüenza. Dios siempre nos cuida. Y si nos llama la atención, nos llama con mucho amor. ¿Por qué?
Porque lo que Dios busca no es herirte, no es cachetearte, sino lo que Dios busca es que tú cambies, que tú enmiendes tus caminos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Son características de ese hombre justo. Son características de esa persona que tiene en equilibrio la balanza, la pata de gallo. ¿Se acuerdan? Que no le meten cosas, que quiebran esa pureza de lo que es lo exacto, lo justo. Miren lo que vamos a leer, Proverbios capítulo 21, verso 25. Proverbios capítulo 21, verso 25 y 26, dice: la codicia del perezoso lo lleva a la muerte, porque sus manos se niegan a trabajar. Todo el día se la pasa codiciando, pero el justo da con generosidad. El hombre justo no es tacaño. Dile al hermano que tiene al lado: creo que este es para ti. Cuidado con la tacañería. Amén. Amén, hermano. ¿Quién es un tacaño? Bueno, usamos ese término porque lo conocemos. Amén. ¿Quién es un tacaño? Aquel que no es generoso. Amén. Aquel que no es generoso. A la esposa le da 10 soles para el desayuno, para el almuerzo y para la cena. Todavía soy bueno. O sea, llega en la noche y exige su cena. ¿Y cuánto le ha dado a la pobre esposa? 10 soles. Y pide lo mejor. Entonces la esposa agarra los 10 soles y tiene que estirarlos como chicle. ¿Para qué? Para que el esposo no venga y se enoje en la noche. No, cuidado. Nunca es bueno caer en eso. La Biblia dice que debemos ser generosos. Todo el día, ¿quién se la pasa codiciando? ¿Quién se la pasa haciendo cosas malas? El injusto, el que busca siempre lo suyo. Pero el hombre generoso, el hombre que tiene esa balanza en su equilibrio perfecto, siempre sabe que Dios es el que lo ha de bendecir, que Dios es el que lo ha de bendecir. Y si Dios lo bendice, entonces Él es generoso, Él aporta, Él da, Él bendice, Él da. Y siempre la bendición está fluyendo. ¿Por qué? Por su generosidad. ¿Cuánto dicen amén? A veces el hijo viene: papi, ¿me das una propina? Sí, hijito, 20 céntimos. ¿Qué va a hacer un hijo con 20 céntimos en el colegio? ¿Verdad? ¿Amén o no? 20 céntimos hace 20 años era un poco de dinero, pues. Pero ahora no. Pero a veces le damos cositas así. No, tenemos que ser muy cuidadosos. Amén. Tenemos que ser conscientes de todo lo que estamos pasando y ser justos. Ahora, con eso no le quiero decir dale una tarjeta de crédito a tu hijo. Pero hay que ser siempre generosos. Con la persona que tienes a tu costado, con tus vecinos, siempre sé una persona generosa. Amén. ¿Quién es una persona generosa? Aquel que sabe dar. Amén. Aquel que sabe dar, aquel que sabe ayudar, aquel que sabe bendecir, es generoso. Y cuando tú eres generoso, escucha lo que te voy a decir. Cuando tú eres generoso, te estás poniendo a la par con Dios. Porque Dios, en esencia, es generoso. Porque Dios sale el sol y ¿a quiénes calienta? ¿Solamente a los justos? No,
a los injustos también les cae un poco de calor. Cuando llueve, ¿solo riega la chacra de los justos? No, también cae en la chacra de los injustos. Dios es generoso. Eso se llama misericordia. ¿Quién es un generoso? Un hombre de misericordia, un hombre que se compadece, una persona que se compadece de la necesidad o la desgracia de otras personas y sabe corresponder. Y sabe corresponder a la medida de sus bendiciones. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Dios. Tenemos que ser hombres generosos. Miren, la balanza en relación con Dios. ¿Cómo debemos ser nosotros, hombres justos, hombres que tienen la balanza en equilibrio perfecto? ¿Cómo debemos ser en nuestra relación con Dios? La Biblia habla de eso. Miren lo que vamos a aprender de Dios. Deuteronomio capítulo 32, verso 4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Y sin ninguna iniquidad en Él. Dice la Biblia que todos los caminos de Dios son rectitud. Dios es justo, perfecto, recto. Y si Dios es así, Dios de sus hijos no nos va a pedir menos. Dios de sus hijos no nos va a pedir menos que eso. Si Dios es recto, Dios exige de sus hijos que sean rectos. Si Dios es justo, Dios quiere que sus hijos seamos justos. Si Dios es misericordioso, Dios quiere que tú seas misericordioso. Si Dios es compasivo, Dios quiere que seas compasivo. Si Dios es perdonador, Dios quiere que tú seas perdonador. Si Dios es dadivoso, Dios quiere que tú seas dadivoso. Dios no nos pide menos de lo que Él es. Dios quiere que seas así. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Si yo soy un hombre honesto y mis hijos les enseño la honestidad y exijo de ellos que sean honestos. Si yo veo que mi hija viene a mi casa con un borrador que yo no le he comprado, entonces le exijo a mi hija que mañana al ir al colegio devuelva ese borrador. Y por ahí alguien, papá, solo es un borrador, no importa, pero ese borrador representa 1 gramo de injusticia. Aló. ¿Me entiende, hermano? A veces, Gabrielita, cuando íbamos en la mañana al mercado, a veces cogía algo, una frutita, y la señora decía: y el Señor no se preocupe, deje que ella coma, no se preocupe. No es que deje que nada más. Ella agarró sin permiso. Tiene que devolverlo. Porque así nomás, ella aprende a agarrar sin permiso. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a lo que es justo, honesto, recto, pero también debemos enseñarles a ser misericordiosos, compasivos, dadivosos. Amén. Amén, hermano. Salmo 145, verso 17 dice. Salmo 145, verso 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Mire esas dos cosas que parecen opuestas, pero no son opuestas. Justo, misericordioso. Amén.
Justo significa rectitud, hacer la cosa. Mentiste, mentiste. Mereces castigo, mereces castigo. Misericordioso. Pero yo en mi misericordia te perdono. ¿Aló? Amén. Eso es lo que Dios ha sido con nosotros. La Biblia dice que Dios es justo. Claro, en la Biblia dice, la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Esa es la paga del pecador. Pero también habla de que Dios es un Dios de misericordia, que perdona nuestros pecados. Él es un Dios justo, pero también es un Dios que hace misericordia. Nosotros merecíamos la cruz, pero en su misericordia, en su gracia y en su amor, Él nos libró de ello. Dios de misericordia. Amén. Eso es las características de un hombre justo con relación a Dios. Yo quiero ser como Dios. Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como mi Padre, mi Dios. O quiero ser como, tener su carácter, tener su personalidad. Yo quiero ser así. Y es por eso que nosotros tenemos que esforzarnos a ser como Él, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo Dios trata al hombre justo? ¿Cómo Dios trata a ese hombre que sabe pesar bien, que sabe dar las cosas en su verdadera medida, en su verdadero peso, en su buen trato, en el trato que debe dar? ¿Cómo Dios es con ellos? Salmos 5:12. En el Salmo 5:12 dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Mire cómo Dios actúa cuando nosotros nos esforzamos en ser justos, cuando nos esforzamos por ser como Dios es. Entonces dice la Biblia: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Si yo me esfuerzo en hacer las cosas bien, si yo ando en rectitud y soy hombre justo, y si soy un hombre justo, sé tratar a las personas en su real dimensión, entonces cuando yo me acerco en mi oración a Dios, Dios me oye. Dios está atento a mí. ¿Por qué? Porque Dios se ve reflejado en ti. ¿Aló? Dios es justo y ve justicia en ti. Dios es bueno, Dios es misericordioso y ve la misericordia de Él reflejado en tu carácter, en tu vida. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué hago cuando yo soy un hombre que hago trampas, que hago cosas malas, que engaño, que miento, que hago cosas que no debo hacer? ¿Cómo me voy a venir a acercar a Dios? ¿Cómo le voy a pedir favores a Dios si Dios no se ve reflejado en mí? Cuando Dios me mira, no se ve reflejado en mí. Él es verdad y ve engaño en mí. Él es verdadero y ve falsedad en mí. Entonces, ¿cómo Dios me va a atender a mí? ¿Cómo Dios me va a mirar a mí si no se ve reflejado en mí? Amén. Cuando nosotros decimos: Señor, tú eres mi Padre, y Dios escucha, tú eres mi Padre, y cuando Dios te ve, no ve nada de lo que Él es en ti. ¿Cómo le vas a decir Padre? ¿Me entiende, hermano? Dios te va a decir: no te conozco. ¿Por qué no te conozco? Pero Señor, hemos hecho esto y lo otro. No los conozco, hacedores de maldad, dice el Señor. Pero ¿por qué dice algo fuerte así Dios? Porque en ti no hay el reflejo de lo que Él es. Todo lo que tu vida hiciste fue simplemente ganancia deshonesta. Lo hiciste para tu bien. ¿Aló? Cuando yo veo en mis hijos, veo a Ismael, veo a Ruth, veo a Gabriela, siempre encuentro
algo mío. ¿Verdad? Amén. ¿Aló? ¿Qué pasaría que me acerco a mi hijo y de pronto más parece al vecino que a mí? Algo está mal. Algo está mal. Lo veo a mi vecino, veo a mi hijo, son igualitos. Son igualitos. Digo, algo está mal, algo ha pasado acá. ¿Verdad? Entonces cuando tú dices papá, le dices a Dios y Dios te mira y no ve nada de Él en ti, pero sí tiene mucho con el diablo. Muchas de las características de tu vida son semejantes a la del diablo y no a la de Él, que es Dios. Entonces Dios dice, pero no eres mi hijo, no te pareces a mí. No te pareces a mí. Tengo que ser un hombre que refleje las bondades de Dios en mi vida. ¿Aló? Amén. A los que aman a Dios, a los que amamos a Dios, nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué eres tú? Hijo de Dios. ¿Qué eres tú? Hijo de Dios. Entonces parécete a tu Padre. Parécete a tu Padre. Levante su mano. Diga conmigo, Señor, ayúdame a ser como tú. Ayúdame a ser como tú. Parécete a tu Padre. ¿No dicen eso las madres a sus hijos? Cuando ven a sus hijos algo, cuando ven a hacer algo a sus hijos, las madres a veces molestan y dicen, te pareces igual a tu padre. ¿No dicen eso? ¿Dicen o no dicen? O los padres a veces se nos escapa y decimos, eres idéntico a tu madre, hija. ¿Por qué decimos eso? Porque vemos reflejado características de la madre en ello. ¿Sabe qué? Dios quiere que nosotros reflejemos al Padre, que nos reflejemos de Él. Jesucristo reflejaba mucho de Dios perfectamente, de tal manera que el mismo Padre, escucha, el mismo Padre, cuando Jesús salía del río Jordán después de bautizarse, el Padre, él mismo dijo, ese es mi Hijo amado, que mi corazón se complace, dice. Ese es mi Hijo amado. ¿Aló? Si tú llevas a tu hijo a jugar fútbol y tu hijo metió un gol, yo te aseguro que tú saltas y dices, ese es mi hijo, ese es mi hijo. Metió un gol. Se parece a su padre. Ese es mi hijo. Amén. Pero si tu hijo, escucha, pero si tu hijo cae en un robo, no vas a decir eso. Te vas a avergonzar. ¿Me entiende, hermano? Dios quiere que tú seas un hombre justo. Miren, la balanza de Dios está en perfecto equilibrio. Dios es justo y no hay ninguna impureza en Él. Y Dios quiere que tu balanza sea también así. Que seas y aprendas a ser un hombre, una mujer justa. Que trates a todos como a ti te gustaría que te traten. Que ames a tu prójimo como a ti mismo. Como dije al momento cuando usamos el ejemplo de la balanza. Cuando se trata del vecino, le pongo el peso falso. Pero cuando yo peso mi azúcar, le quito el peso falso para que me atiendo mejor yo. No es así. La balanza perfecta es que así como te gusta pesar tu azúcar para ti, también de esa manera peses el azúcar de tu prójimo. No le pongas cosas falsas. ¿Me entiende, hermano? Trata a los demás con justicia. Ya voy a terminar.
En el Salmo 55, verso 22, dice, Salmo 55, verso 22, dice, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Amén. Entrégale tus cargas al Señor. ¿El justo tiene cargas? Sí. A veces nos estresamos, a veces surgen problemas, surgen luchas, surgen batallas, surgen cosas en nuestra vida que nos producen dolor, que nos producen cosas. Pero ¿sabes una cosa? La palabra del Señor dice, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. Y no permitirá que los justos tropiecen y caigan. No, Dios te mantendrá firme. Dios te mantendrá erguido. Dios te mantendrá fuerte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. Y aquí terminamos. Aquí terminamos. ¿Qué dice en Filipenses capítulo 4, verso 8 al 9? Este es el texto final. ¿Cuál es el tema de esta mañana? Equilibra tu balanza. Y hay muchos textos que podríamos revisar y reflexionar acerca de esto. Pero en Filipenses capítulo 4, verso 8 al 9 dice, por último, dice, imagínense. Por último, hermanos, considere bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio o digno de alabanza, dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Wow, qué tremendo. Amén. Qué precioso. Todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo que es puro, todo eso tenemos que poner en práctica. Amén. Equilibra tu balanza. Dios nos ha dado conciencia. Y como dije al principio, todos sabemos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Limpiemos nuestras mentes y nuestros corazones de todo aquello que contamina lo que es puro. Amén. Todo lo que contamina, la codicia, las mentiras y todo lo demás, saquemos de eso de nuestra mente y busquemos hacer lo que a Dios le agrada. Entonces Dios prosperará nuestro camino, nos bendecirá, nos guardará, nos levantará, y cuando estemos debilitados Él nos fortalecerá, y cuando estemos en peligro de caer Él nos detendrá para que nuestros pies no tropiecen ni caigamos. Cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias por tu palabra. Tú conoces nuestro corazón. Tú conoces, Señor, nuestros pensamientos. Tú conoces nuestras actitudes. Señor, somos tus hijos. Somos hijos tuyos gracias a tu Hijo Jesucristo. Y tú demandas de tus hijos que seamos fiel reflejo de lo que eres tú, Señor. Tú esperas de nosotros que seamos hijos
que reflejemos tu personalidad, tu carácter, que seamos hombres, personas llenos de tu amor, de rectitud, de lo sentido de lo que es justicia, que rechacemos la injusticia y todas las prácticas que tienen que ver con la injusticia, la mentira, la falsedad, las estafas y todas esas cosas, Señor, que a ti no te agradan, que a ti, Señor, que tú detestas. Señor, somos tus hijos y queremos parecernos a ti. Señor, somos tus hijos y queremos parecernos a ti. Queremos que digas como dijiste a tu Hijo amado Jesús. Cada vez que nos veas tomando decisiones, cada vez que nos veas haciendo elecciones, cada vez que nos veas tratar con personas, queremos escucharte decir: este es mi Hijo amado, en quien mi corazón se complace. Eso es lo que queremos escuchar de ti cuando hacemos negocios, cuando hacemos cosas. Señor, ayúdanos a actuar correctamente. Renuncio a todo lo que es falsedad. Ahí donde estás, dile al Señor: Señor, yo renuncio a todo lo que es mentira en mi vida. Renuncio a hablar mentiras. Renuncio a ser codicioso. Renuncio a ser una persona tacaña. Renuncio a ser falso, porque yo quiero ser verdaderamente un hijo tuyo. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Renuncio a todo lo que tiene que ver con adulteración o adulterio, en el nombre de Jesús. No lo quiero más en mi vida. No quiero en mi vida todas esas cosas. Yo quiero ser íntegro. Levante su mano, diga conmigo: Señor, yo quiero ser íntegro. Quiero ser íntegro. En el nombre de Jesús. Póngase de pie. Vamos a ponernos en pie. Dígale al Señor: Señor, yo quiero ser íntegro. Yo quiero ser verdadero. Quiero ser un hijo tuyo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quiero ser como tú, Señor. Ayúdame a ser como tú. A donde yo vaya, quiero llevar esa imagen, esa semejanza tuya. Allí donde yo vaya, en el trabajo, en el mercado, en todo lugar. Quiero que la gente vea en mí una persona íntegra, una persona verdadera, una persona en cuya boca no hay mentira, una persona sin maquillajes, una persona como tú me has hecho, conforme a tu palabra. Quiero tratar a las personas como tú tratabas, Señor, o como tú tratas, con amor, con afecto, con verdad, con compasión, con misericordia. Quiero hablar palabras que edifiquen su corazón y no que la hieran, porque tú no me has
mandado a esta tierra para herir corazones, sino para edificar, para sanar, para restaurar. Tú no has puesto en mi boca un puñal, sino palabras que edifican, palabras que sanan. Eso es lo que quiero, Señor. Eso es lo que anhelo, Señor. En el nombre de Jesús, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú, Señor. Dile, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Cámbiame, renuévame, transfórmame, límpiame, purifícame, Señor. Quita de mí toda contaminación. Quita de mí, Señor, todo lo que contamina mi alma. Quita de mí todo aquello que contamina mi mente. Todo aquello que adultera mi balanza, mi conciencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Aleluya. Levanta tus manos ahí donde estás. Levántalas, levántalas, levántalas. Aquí está el Señor. Él quiere ayudarte. Yo sé que muchos de nosotros somos débiles aún en algunas áreas de nuestra vida. Pero Dios quiere fortalecerte. Todavía hay algunos que todavía tenemos debilidades en nuestras bocas, en nuestras palabras. Pero Dios quiere cambiarte. Algunos todavía tienen problemas en su carácter. Todavía actúan o reaccionan mal. Pero Dios quiere ayudarte. Dios quiere cambiarte. Dios quiere renovarte. Dios quiere transformarte. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tu Espíritu Santo está aquí con nosotros. Tu Espíritu está aquí ministrando nuestras vidas. Tu Espíritu está aquí limpiando nuestro interior, limpiándonos. Tu Espíritu está trayendo luz a nuestro interior, de tal manera que nosotros podemos ver con claridad lo que a ti no te agrada. Y lo que a ti te agrada, eso es lo que queremos tener. Pero lo que a ti no te agrada, lo desechamos. Lo echamos fuera de nosotros. No queremos eso en nuestra vida. Queremos todo aquello que te agrada, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos. Gracias te damos. Gracias te damos. Gracias, Señor. Oramos por todas las personas que en esta mañana nos están viendo a través del Facebook, a través de YouTube. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por todas esas personas para que tú también ministres las vidas de ellos, para que tú, Señor, ministres sus corazones, para que ellos también reciban de ti nuevas fuerzas, un nuevo aliento, y que ellos también decidan, Señor, hacer cambios en su vida. Que ellos decidan parecerse a ti, Señor. Parecerse a ti. Como hijos que son, queremos parecernos a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos.
Gracias te damos. Gracias, Señor. Gracias por tocar nuestro corazón. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias porque tus palabras edifican nuestro ser. Gracias, precioso Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Usted tiene que ser un hijo de Dios que se parezca al Padre. Ese es nuestro objetivo, es nuestro propósito. Trabaja duro en eso. El Espíritu Santo te ha de ayudar. Amén. Pero tiene que ver mucho con tu disponibilidad, con estar dispuesto. Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como mi Padre. El Señor ha de ayudarte con su sabiduría. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento y damos gracias a Dios por este tiempo de reflexión y damos gracias a Dios por nuestros hermanos y amigos que nos ven por Facebook y YouTube. Le damos gracias por sintonizarnos y también le damos saludos a este canal de Radio TV Shekinah. Un saludo y abrazos para todos los que están conectados allí. Dios los bendiga, hermanos, y denle un fuerte aplauso al Señor.